Hablando de los bienes históricos y patrimonio histórico y eso, recientemente estuve en Puriscal y la iglesia, la original, la de ahí, es una iglesia que está cercada totalmente, porque es una iglesia que está a punto de derrumbarse. No, ni siquiera se puede entrar porque puede caerse cualquier cosa, y además, aunque cuidan un poco el zacate y eso, está un poco encharralado eso, pero patrimonio histórico no permite que eso lo arreglen de alguna manera como para que la descoquen, para decirlo de esa manera, y quede como las ruinas de Cartago, donde se pudiera hacer un parquecito interno y eso, porque ahí están con un bien que nadie lo toca, porque pertenece a las temporalidades de la iglesia, porque está intervenido por patrimonio, porque, en fin, porque es un peligro su propia existencia, porque hay movimientos de tierra, y si uno lo ve desde fuera, uno dice que ya esto se cae en cualquier momento, y sin embargo, es un absurdo que eso esté de esa forma ahí. Es decir, ahí deberían, si se quiere intervenir, que se intervenga para ver cómo hacen eso un espacio útil, de alguna manera, y si el espacio útil significa quitarle todo el techo para que mantener las paredes, que tal vez no se caigan, como las ruinas de Cartago, y hacer un espacio ahí que pueda ser disfrutado y gozado, como se hace con las ruinas de Cartago, sería mejor que tener una cosa ahí que parece una cárcel. Y me parece que eso es un absurdo. Y a propósito de eso que está intervenido por patrimonio, hay otras iglesias que pertenecen a temporalidades de la iglesia que igualmente hay una discusión de si se deben financiar o no con el Estado, porque la declaratoria de patrimonio produce prácticamente una captura del bien, sea de una casa de un particular como de un bien público. Si es de un bien público, el Estado puede invertir ahí plata, pero si es de algo que es privado, temporalidad de la iglesia o una persona, el Estado no debería invertir ahí plata, pero congela a que la persona, en este caso, pueda hacer cosas, modificar, hacer arreglos, o le cuestan a él. Y me parece que esto debería ser rediscutido públicamente para ver cómo se hace de alguna manera. Hay casi una tradición religiosa, como por años el imperio de la religión católica, apostólica, inclusive el Estado la Constitución lo declara, ¿no? Entonces es más difícil como liberarse, sacudirse de esas pulgas. Mira, a propósito de pulgas, estaba siguiendo el proceso de las elecciones en Venezuela, que son ahorita en diciembre, y ya dentro de un mes, sí, el 6 de diciembre, el mismo Maduro dijo que solo aceptaría participación de los países de Sudamérica, ¿cómo se llama? Tiene una UNASUR. Fundasur, sí. Y son como no observadores, sino acompañantes. Sí, bueno, pero entonces pasó algo interesantísimo que me llamó la atención. Brasil dice que no va porque nadie le garantiza que pueda tener la oportunidad de confirmar si fueron libres o no. Uruguay, lo mismo. Es decir, se le está haciendo una cosa interesante ahí dentro de UNASUR, ¿verdad? Porque son dos países, Perú fue el otro, que tampoco quiere ir. Y es interesante que dice Maduro, van a ser, el que gane, aunque sea por un voto, el que gane y que sea confirmado por el organismo electoral que es Tibisay, es una empleada de él, ¿verdad? Entonces no sabe uno cómo va a quedar eso, ¿verdad? Porque las encuestas que yo he visto son por primera vez una cosa, pero asombrosa, es decir, como 30 puntos de diferencia, ¿verdad?, entre la oposición, la mesa de oposición y el grupo de Maduro. ¿Cómo ha desplumado la gallina bonita de los huevos de oro que le había dejado? Mira, ese es un proceso Chávez, ¿verdad? No, es que complejo, pero, digamos, en lo que yo conozco y lo que
leo de Venezuela, que leo con frecuencia, que me preguntan, como estuve allá 2 años de embajador, toda la gente me pregunta. Ese es un proceso que internamente en Venezuela en este momento está para que gane la oposición. Lo dejarán. Que gane la oposición más diputados. Sí, sí, claro. ¿Cuántos más diputados? Eso puede ser discutible, pero sí, digamos porque en este momento el gobierno tiene una mayoría de diputados. Sí, muy grande. La oposición tiene, creo que es como un 47, 48%. En este momento la tendencia es que el proceso sea muy fuerte y que los diputados opositores puedan ser una mayoría muy importante en el Congreso, que permita ejercer más controles sobre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Tanto así que el gobierno ya había hecho modificaciones con su mayoría parlamentaria para que ciertas cosas que se tomaban por decisión de las 2/3 partes de los diputados, como se hace aquí en Costa Rica, sí, ahora se haga por simple mayoría. Ajá. Donde ellos de alguna manera han podido venir haciendo cambios siempre por simple mayoría y no por 2/3 partes, porque estaban a punto de perder esa relación. Entonces, el proceso venezolano pareciera en este momento que en términos reales de encuestas de situación interna de Venezuela es para que gane la oposición. Sí, el proceso pero sí, la diferencia es una pero cosa... en términos políticos, las cosas están dadas para que gane el gobierno, de cualquier manera. Sí, sí, bueno. No es para que la oposición aumente el número de diputados, sino para que la oposición incluso pueda reducir el número de diputados, que esta es la parte, digamos, sensible. Pero lo que internacionalmente le resulta, digo yo, incómodo al actual gobierno es el rechazo de 3 invitados para que participen como... Pero digamos, ellos han venido rechazando. Yo no lo veo tan complicado, porque finalmente esa historia de los observadores es como un fenómeno muy localizado en América Latina. Hubo elecciones forzadas en Turquía y nadie habló de eso. Y ganó el gobierno, que tiene una tendencia autocrática endemoniada. Incluso poniéndolo en los observadores que vienen a Costa Rica. Sí. Yo fui candidato en 3 ocasiones. Sí, yo me acuerdo. Entonces, el Tribunal Electoral, que los atiende espléndidamente a los observadores, convoca una reunión de candidatos presidenciales para que se reúnan con los observadores. Entonces los candidatos hacen su discurso, les echan cuentos, algunos hacen preguntas y no pasó a más. Y ahí en adelante esos observadores son atendidos por el Tribunal de Costa Rica y los llevan a mesas, los llevan a ver el proceso electoral, pueden hacer preguntas, pueden levantar la mano y preguntar, y no pasa más. Y sobre eso ellos hacen algunos informes. Hubo un año electoral en Costa Rica en el que estos delegados internacionales durante un largo rato, acuérdense que es un día de 12 horas, los observadores fueron llevados a almorzar. De 12 horas de votación, pero son de 16 porque son como 2 horas antes y 2 horas después, mientras se abren y cierran las urnas. Pero lo llevaron a una espléndida comida con exhibición de caballos finos en la finca de un magnate costarricense que estaba casado con una dirigente política. Y ahí estaba el presidente del tribunal. Sí. Entonces, ¿qué vinieron a observar? Caballos. Igual pasa en esos otros países. Los observadores internacionales son atendidos por los organismos oficiales. Pueden tener acceso a los grupos de oposición y todo eso que están participando en elección, por supuesto. Claro. No, lo que no está participando en elección no juega. Juegan los que están en el proceso. Y esos pueden decir lo que quieran. Claro, cuando hay una situación muy marcada, muy dividida, obviamente estos grupos opositores tienen más que decir que cuando no se sienten esas dificultades políticas de participación, como países como el nuestro. Pero en este país eso hoy está muy marcado. Y hoy está todavía más tenso el ambiente porque el trío, digamos, que venía gobernando en Venezuela, que era Diosdado Cabello, Maduro y Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA, que ahora es representante en la ONU, 2 de esos están prácticamente cuestionados y marginados
de la influencia política importante, a pesar de que siguen ocupando puestos importantes. Uno sigue siendo presidente del Congreso y el otro embajador en la ONU. Pero Diosdado, que está identificado como el capo de capo en Estados Unidos, que el que maneja todo el negocio del transporte de drogas y todo ese tipo de cosas en Venezuela, y Maduro con los niveles de lavado de dólares que se le ha implicado recientemente. ¿No sabía eso? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, no sabía. Hace menos de 15 días el Wall Street sacó una página entera analizando todo el lavado de dólares de PDVSA a través de Rafael Ramírez, y lo publicaron en las 4 ediciones internacionales del Wall Street, que es la edición oriental, la africana, la europea y la americana. Y en ese sentido están teóricamente cuestionados. Incluso en el caso de Rafael Ramírez, que es embajador, la nota del Wall Street Journal decía que, pues, conociendo, digamos, este tipo de situaciones, obviamente el gobierno de Estados Unidos podía de alguna manera cuestionar eso y hasta hacer alguna acción, pero que eso se reservaba todavía en el campo diplomático, ¿verdad? Porque no había una cosa todavía de persecución contra él, como sí hubo contra uno de los generales venezolanos que lo agarraron en Aruba. Sí. Y hubo un conflicto Aruba-Venezuela y tuvo que intervenir hasta la reina de Holanda en ese sentido. Sí. Porque hubo presión de Venezuela a través de la Kirchner, ¿verdad? Porque la esposa del rey de Holanda es argentina, para que presionaran en la devolución de este general. Pero es un general que ya no puede salir de Venezuela. Sí. Por otro lado, militarizaron toda la frontera. Prácticamente han ido militarizando la frontera con Colombia. Sí. Que le permite al gobierno, ahora sí, por razones de la militarización del estado de sitio que ha establecido, ejercer control de la vida ciudadana diaria, y parte del control que han venido ejerciendo es el control político de manifestaciones en periodo electoral. Incluso hay constantes denuncias y solicitudes de los partidos opositores en Venezuela al Tribunal Electoral para que garanticen que en el día, no en la noche, no, por lo menos se permita, digamos, el ejercicio de las libertades democráticas y derechos políticos de los ciudadanos para poder, porque aún así en esa zona de frontera el ejército bajo el estado de sitio está controlando. Y la otra cosa que hicieron, digamos, mediante estos mecanismos legales, fue que obligaron a la oposición a quitar un montón de candidatos. Sí. Porque les modificaron las reglas cuando estaban inscritos. Es absurdo esa cosa. Que los obligaron entonces a meter más mujeres que hombres en candidaturas cuando ya estaban debidamente inscritos. Es decir, les cambian las reglas normalmente. Entonces, frente a eso, uno puede sí sentir que hay un evidente proceso de que el gobierno quiere ganar a como sea. Sí, muy evidente. Porque no pueden otra cosa. Y por otro lado, hay algo interesante ahí, que hay que ponerle atención a Venezuela, que es en lo que se llama el Estado comunal. El Estado comunal es una cosa que está prevista en el proyecto bolivariano de Chávez, que es prácticamente desintegrar el Estado como lo tenemos nosotros, organizado por provincias, cantones, distritos, etcétera, allá igual por los estados, la parte de las municipalidades y los distritos, toda esa parte de las regiones, para desarrollar entonces una estructura comunal donde se da el poder a grupos comunales. Entonces, si en este momento hay 400 tipos de estructuras, como hay aquí, distritos, cantones y todo eso, con el Estado comunal pasan a ser casi 2.000, por poner un ejemplo que es cercano a esa cifra, donde el poder pasaría a esos controles y se desintegra prácticamente la otra estructura, y ese tipo de controles pasa a ser como un equivalente a los consejos de defensa de la revolución que hizo Cuba en sus inicios, donde desde el punto de vista del barrio funcionan ese tipo de comités, y esto es lo que está en proyecto, que es lo que está anunciando un poco Maduro para avanzar hacia el Estado comunal. Entonces, a mí me parece que este es el gran debate hoy en Venezuela sobre si continúa Maduro, se profundiza ese camino, o si se frena ese proceso para mantener una estructura de Estado como la que tenemos nosotros hoy, de acuerdo a la propia Constitución venezolana, que no permitiría avanzar hacia esa nueva situación. Pero creo que es un poco el debate. Y por otro lado, el pacto con la guerrilla en Colombia, que es interesante asociarlo en la posibilidad de que el pacto pueda realizarse a 6 meses
marzo, abril del Sí, pero próximo la año. guerrilla ahora como que titubeó Pero un es que poquito en eso es cuanto a los 6 interesante meses. porque la frontera colombiana, ahí es donde están operando, digamos, parte de los negocios del narco. Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero en la frontera con Colombia, la parte de Colombia, ahí es donde están los frentes revolucionarios. Y la parte de Venezuela, donde de alguna manera permite el tránsito del negocio. Entonces, el plazo de los 6 meses es para rearticular incluso las posibilidades de la integración de esa guerrilla a la vida, Sí, la vida política. a la vida política de Colombia y establecer incluso las sanciones, que parte de la guerrilla está de acuerdo en que se produzcan sanciones de castigo a quienes han cometido Sí, actos más allá de Sí. lo que deben ser en una guerra. Y se está estableciendo que van a ser como regiones carcelarias, ¿verdad? Donde entonces se le va a mandar a fulano de tal a tal región. Entonces son las regiones que siguen siendo las narcoproductoras, no porque la guerrilla produzca droga, sino porque controla la región. Entonces van a seguir siendo controladores de la región porque van a estar ahí metidos. Entonces es un proceso de una arquitectura que se está creando No, pero muy sí fina. controlan No, ellos no son narcoproductores. No, yo no sé si son narcoproductores narcoproductores o no. no son. No, pero sí controlan el tráfico. El tráfico. No, pues es otra cosa. Sí, pero digamos, no son narcoproductores. La guerrilla es de disparar. No Sí, es que sí, están sí, no, yo sé, produciendo droga. Ellos controlan regiones y ponen impuestos de guerra a los Sí, sí. narcoproductores y a los que no son narcoproductores y controlan regiones. Entonces, tienen un control ahí muy fino sobre eso, pero que pasa del otro lado de Venezuela. Por eso es que eso se está rearticulando casi en función también de los intereses militares de Venezuela en la frontera. No es un problema tan simple. Es una cosa de una ingeniería política que tiene que ver por mantener un poco las mismas estructuras de uno y otro lado de la frontera. Por eso es que han militarizado eso. Y eso está influyendo directamente en este momento en el proceso electoral, y negativo para la oposición, obviamente. Por Sí, eso sí, yo digo sí, que claro. la situación interna está para que la oposición gane las legislativas, pero desde el punto de vista de gobierno se va a hacer cualquier cosa posible porque no sea así. Es decir, al final va a haber un resultado donde probablemente el gobierno gana más de lo que tiene cuando la realidad dice otra. Ahora, ¿se puede evitar eso desde el punto de vista político? Yo pensaría que sí, el movimiento de oposición es evidente. Si es una fuerza tan evidente que no la puedan ocultar, y entonces ahí frenan. Bueno, Pero con todo está hecho para que, sí, las encuestas para que el gobierno mantenga. Parece que la mayoría. diferencia es Es muy grande. enorme, sí. Entonces yo no sé a dónde se va a meter doña Tibisay para... Porque con una diferencia de 3.000 votos era muy fácil. Yo no sé si ganó Maduro o si no ganó, pero bueno, estaban muy parejos. Pero con una diferencia de esa magnitud que pareciera existir, pues es más difícil, ¿verdad? No, pues si a eso se suma ahora incluso la huida que hizo el fiscal general que acusó a Leopoldo. Interesante. Ese fiscal abiertamente ha dicho que fue obligado a ¿cómo se dice? A condenar. No solo a condenar. A presentar a pruebas. presentar pruebas, Sí, a inventadas. inventar pruebas. Sí. Y tiene un nombre especial cuando las meten como pruebas, que las Fabrican. las fabrican y se las Óyeme, ponen a las personas. pero ahí salió la muchacha que fue la que presentó el trabajo de redacción, del análisis de las pruebas del gobierno sobre la culpabilidad de Leopoldo. Y es interesante, ella contradice un poco al fiscal. Dice, no fueron tantas páginas, sino tantas. Es cierto que me rechazaron y que hubo que redactar ciertas cosas, pero en el informe mío en ninguna parte, porque yo no podía, no encontré pruebas de que Leopoldo hubiera participado en incitar a la violencia, a quemar tal cosa, tal y tal. Y eso sí, yo no sé quién lo puso, ella dice, pero el fiscal ¿cómo es el apellido? Muy interesante. Bueno,
ha exagerado algunas de las cosas, ¿verdad? Sobre todo sobre la presentación de mi informe. Ahora, yo tenía una relación de mutuo respeto con este señor y efectivamente el informe mío nunca culpó a López, ¿verdad? Ahí es interesante eso, que ya lo habían condenado de antemano. Incluso se ha rumorado, incluso la posibilidad de que pueda haber un golpe interno. Sí. Obviamente un golpe que viene por los militares. Sí. Sí. En Venezuela no hay posibilidad de dar un golpe de Estado si no es por los militares. No, pues claro, claro. Y además, pero no está muy... más del 60% de las juntas directivas de todas las instituciones del Estado están con militares al frente. Pero dime una cosa, tú que estuviste allá, que conoces, ¿no se ha infiltrado mucho el aspecto de los militares con grupos de... Bueno. Entonces, están mezclados unos con la droga, otros que no. Sí. Hay militares que no están con la droga, hay unos que sí. Los que están sí, con Diosdado están con la droga, pero digamos hay otros que no. Y parte de este proceso de la posibilidad de un golpe, se mueven hoy dos vertientes. Una, que cuando fue detenido Leopoldo, ¿verdad? Leopoldo, el que lo va a detener una vez que él acuerde entregarse es Diosdado Cabello. Y lo lleva en privado en su propio carro. Sí, así es. Porque supuestamente... Perdón, y había hablado con los padres de Leopoldo para que se entregara. Porque supuestamente habían amenazas de muerte para Leopoldo y entonces él da garantías de que no va a morir. Sí. Entonces hoy circulan, digamos, versiones de que en el carro, cuando iban Diosdado y Leopoldo, hubo una conversación que más o menos se reducía a esto, la posibilidad de un golpe a Maduro, donde se iba a integrar una especie de junta cívico-militar, donde podía estar Diosdado, podía estar Leopoldo, que lo podían sacar de la cárcel para que formara parte de eso. Pero ahora se introduce un nuevo elemento. El otro tipo que había salido, que había sido gobernador de Maracaibo, que se había ido a Perú y había estado 7, 8 años en el extranjero y ahora regresa voluntariamente a entregarse. Y entonces eso ha hecho más fuerte ese rumor de que en una situación de esta naturaleza, que ahorita se me acaba de olvidar el apellido, pueda formar parte de ese gobierno cívico-militar, porque el resultado electoral a favor de Maduro, este tipo que acaba de regresar, que pertenece a una de las fuerzas importantes de oposición venezolanas, estaría diciendo que el resultado es válido de las elecciones. Y si una fuerza, que es de las más grandes de la oposición, valida el proceso electoral en favor de Maduro, a pesar de que las encuestas dicen que no, da el margen para abrirle la puerta para que se incruste en la posibilidad de un gobierno de transición. Eso es lo que se mueve hoy en Venezuela. Qué interesante. Es que tú estás muy bien. Hay que aterrizar. Eso es, lamentablemente. Que viva la democracia. Y viva la democracia participativa. Que viva la libertad.